Y les hablábamos sobre la verdad, que esto ha sido un reto tremendo a lo largo de estos años. Y uno de las personas pues, que ha sido encargada de reconstruir lo que pasó este 6 y 7 de noviembre, que hizo y fue uno de los autores del informe de la Comisión de la Verdad sobre el Palacio de Justicia, ha sido el exmagistrado Nilson Pinilla. Doctor Pinilla, buenos días. Buenos días, ¿cómo está usted? Muy bien, doctor Pinilla. Doctor Pinilla, antes de hablar sobre lo que tiene este informe y lo que usted en este proceso descubrió en esta verdad sobre lo que pasó en el Palacio de Justicia, explíquenos cuál fue la metodología de este informe. ¿Ustedes cómo hicieron para reconstruir esa verdad que tanto necesita el pueblo colombiano? Fue un trabajo muy intenso realizado con Jorge Aníbal Gómez y José Roberto Herrera, con grandes dificultades. Entrevistamos a cerca de 120 personas. Todas esas grabaciones están en la Corte Suprema. Leímos todos los documentos que existían sobre el particular y buscamos una serie de publicaciones e informaciones sobre esto, con gran dificultad porque desafortunadamente la comisión fue constituida en el 2005, 20 años después de la hecatombe del Palacio, y ya era muy difícil establecer la verdad completa. Por ello, aunque todo en el informe es objetivo, todo es completamente imparcial, pues no pudimos llegar al conocimiento completo de lo acaecido. Sin embargo, queda ese documento que ha servido internacionalmente como una referencia para tratar cómo puede suceder en una nación algo tan atroz, como que se sepa el 18 de octubre de 1985 salió en los medios de comunicación descubierto plan del M-19 para tomarse el Palacio de Justicia, y es inconcebible que el M-19 se tome el Palacio de Justicia 17 días después. Toda la labor fue intensa, metódica, y se iba escribiendo cada capítulo, cada observación, y creo que hicimos todo lo posible con las grandes dificultades naturales, con objetividad y con imparcialidad, como le comento, y está para la posteridad, porque tenemos que conocer la historia para evitar el grave riesgo de que una historia tan atroz se repita. Hay una de esas grandes dificultades que ha anotado hace minutos en la entrevista con nuestro director Juan Roberto Vargas, el hijo del magistrado Carlos Medellín Forero, el exministro de Justicia Carlos Medellín Becerra, y ha dicho el M-19, doctor Pinilla, y también el Estado colombiano han tratado de construir su propia verdad que pues omite muchos datos que terminan distorsionando la historia. ¿Usted se enfrentó a estas dificultades también? Sí, es muy cruel lo que está sucediendo, que cada quien trate de acomodar la versión para su propio favor, para el propio beneficio. Es absolutamente grotesco escuchar al señor presidente de la República, como también es grotesco escuchar al coronel Pazas Vega desfigurando la realidad de lo que acaeció, para tratar de acomodar todo a un heroísmo de cada quien. Que se diga que esa operación del Palacio fue una genialidad, es simplemente una afrenta a las víctimas, es una afrenta a la República de Colombia, es una afrenta a lo que tiene que ser la preservación de los derechos humanos, y hay que actuar para que se conozca a cabalidad lo que ocurrió el 6 y el 7 de noviembre de 1985 y los días subsiguientes, porque todavía hay una gran incógnita con los desaparecidos, personas que salieron vivas del Palacio, los empleados de la cafetería, y que fueron desaparecidos por el Ejército de la República de Colombia, por integrantes del Ejército de la República de Colombia,
como también es inconcebible que Carlos Horacio Urán hubiera salido vivo del palacio con una pierna recogida porque estaba herido en ella, apoyado en el hombro de un soldado, y luego su cadáver aparezca en el interior del palacio con el tiro que tenía en la pierna que le impedía caminar, que le impedía utilizarla, y con un disparo adicional en el cerebro. Esas son cosas que el Ejército de Colombia tiene que contarle a la República para que vuelva a merecer la credibilidad que por otras razones merece como defensor de la institucionalidad, como defensor frente a los grupos armados que tanto atosigan y perturban y criminalizan el país. Sí. Doctor Pinilla, a partir del informe de la Comisión de la Verdad, ¿ustedes qué concluyeron? ¿Cuáles son las conclusiones para usted más importantes de este informe? Hablemos, por ejemplo, de los responsables. Los responsables son, primero, el M-19. El M-19 fingió que iba al Palacio para hacerle un juicio al presidente de la República entonces, Belisario Betancur, pero la realidad es que el M-19 ingresó al Palacio para hacerle un mandado a Pablo Escobar, asesinando a los magistrados de la Sala Penal y de la Sala Constitucional. Ese conocido, Iván Marino Espina, creo que era su nombre, que era el comandante del M-19, se entrevistó con Pablo Escobar para pedirle, informarle que se iban a tomar el palacio y pedirle ayuda con armas y dinero, y Pablo Escobar dijo: yo les doy la ayuda y les doy armas, pero ya que se van a tomar el palacio, enséñenle a esos tales por cuales magistraditos de la Corte Suprema, de la Sala Constitucional y de la Sala Penal, que conmigo no se meten, de la Sala Constitucional, porque en ese momento se estaba estudiando la exequibilidad del Tratado de Extradición de Colombia con los Estados Unidos de América. Precisamente la ponencia la tenía el doctor Manuel Gaona Cruz, y la Sala Penal porque estaba estableciendo condenas contra narcotraficantes aliados con Pablo Escobar por la ejecución del plan siniestro de homicidios a granel. Y el otro gran responsable, además de M-19, son unidades del Ejército de la República de Colombia que reaccionaron de una manera brutal. Es absolutamente horroroso ver cómo ingresan tanques de guerra a una construcción como el Palacio de Justicia y cómo dispararon después contra quien estaba allí, matando, sí, a algunos guerrilleros, pero también a muchos de los magistrados, de los empleados de la Corte, de los visitantes, como acaeció en forma horrorosa. Claro. Doctor Pinilla, usted toca una de las fibras más polémicas sobre este tema del Palacio de Justicia, y es la participación de Pablo Escobar. El informe de la Comisión de la Verdad sobre este capítulo, ¿ustedes qué lograron constatar? ¿Pablo Escobar sí financió la toma del Palacio de Justicia? Nosotros creemos que sí. La realidad es que la base probatoria de ello es precaria, porque se fundamenta en las declaraciones de un asesino como Yohairo Vázquez Velázquez, llamado Popeye, y de una sinvergüenza como la señora, se me escapa el nombre, que era una presentadora de Virginia Vallejo, una presentadora de televisión que estaba de amante de Pablo Escobar. Ellos dan la versión de que Pablo Escobar le dio apoyo al M-19 siempre y cuando les enseñara a esos magistrados que no se podía meter con él, y de qué forma unos asesinos van a enseñarles que no se pueden meter con el más asesino de todos,
quitándole la vida. Claro. Déjeme hablar sobre la responsabilidad del Estado. Usted, doctor Pinilla, en el informe de la comisión, ¿qué lograron constatar sobre las fallas que se presentaron al momento de la retoma del Palacio de Justicia? A ver, allí hay muchas situaciones difíciles de asimilar. Se sabe que el M-19 se va a tomar el Palacio de Justicia porque el 18 de octubre de 1985 apareció esa información en todos los medios de comunicación nacional. Colocan un batallón especializado y especialmente armado de la Policía Nacional para reforzar la vigilancia del Palacio. Y el 4 de noviembre fue un lunes festivo. El 5 de noviembre, martes, aparece el Palacio sin vigilancia. Muy patético lo que le dice el doctor Carlos Betancur Jaramillo, que era el presidente del Consejo de Estado cuando eso, a su colega Gaspar Caballero, cuando ven desprotegido el Palacio. Mira, Gaspar, hoy sí se van a tomar el Palacio porque retiraron la policía. Y efectivamente al otro día se toman un palacio totalmente desguarnecido, entrando el M-19, asesinando a 2 vigilantes de una compañía privada, que era lo único que había allá, y al administrador del edificio, y dirigiéndose inmediatamente hacia el piso 4 para asesinar a los magistrados de la Sala Constitucional y de la Sala Penal. Claro. Doctor Pinilla, es cierto, y estaba ahorita repasando un informe, eso fue una exclusiva hace alrededor de 5 años de María Camila Orozco, aquí en Noticias Caracol. Y ella decía en ese informe, revelando las actas del Consejo de Ministros de Belisario Betancur. Y en uno de los apartes, por ejemplo, dice el informe, todo se complicó cuando la policía empezó a tratar de retomar el palacio, recordemos con esos helicópteros llegando en la tarde. Esto, el informe de la Comisión de la Verdad lo tiene constatado, es decir, ¿aquí había intención de diálogo antes de una retoma? El diálogo no se hizo posible porque el ejército, la fuerza pública, estaba interesada en desquitarse de los integrantes del M-19 por todas las maldades que había cometido el M-19. Realmente la operación del ejército no fue una operación de rescate de los rehenes, sino una operación de aniquilamiento de los asaltantes del M-19. Por eso se causó tanto destrozo, con cañones empotrados en tanques de guerra, disparando contra paredes que eran de vidrio y de madera. Ustedes pueden imaginar todo el destrozo que eso causa y cómo nadie puede sobrevivir a semejantes ataques. La verdad es que por las bellaquerías que había cometido el M-19 había un gran rencor en el ejército y se quiso tomar vindicación frente a ello, dentro de la hipótesis cruel que en algunos medios llamaron la ratonera. El Palacio de Justicia no tenía sino 2 accesos, la puerta del parqueadero y la puerta principal hacia la Plaza de Bolívar, porque por las ventanas era imposible salir en vista de que había una falsa fachada, de manera que al salir por una ventana no había sino el vacío, por ahí nadie podía evacuar. Por eso la mortandad fue tan elevada y por ello hubo personas que quedaron completamente aprisionadas sin tener cómo evacuar el edificio. Claro. Doctor Pinilla, déjeme preguntarle sobre el capítulo de Manuel Gaona, que ha causado también el magistrado Manuel Gaona, que ha causado gran polémica en las últimas horas.
La pregunta se la quiero hacer muy abierta. ¿Quién mató al magistrado Gaona? Lo mató un guerrillero del M-19 que le disparó desde atrás en la nuca, ocasionándole una herida mortal inmediata. Esto ocurrió a la salida del baño en donde los sobrevivientes del M-19 tenían a unos rehenes cautivos, entre ellos el doctor Manuel Gaona, el magistrado auxiliar Salom y otras personas, el magistrado Arciniega y otras personas. A Manuel Gaona se le dijo que podía salir y que saliera en cuclillas, y él intentó salir, pero cuando trataba de bajar el penúltimo peldaño de la escalera para poder salir al pasillo a cuyo extremo estaba el ejército, un guerrillero le disparó en la nuca desde atrás y le causó la muerte. Esto se sabe por varias declaraciones, entre ellas la del magistrado auxiliar Salom, que iba junto a él y sobre quien cayó el magistrado Gaona cuando fue asesinado, clarísimamente para la Comisión de la Verdad y para la realidad, asesinado por un integrante del M-19 que estaba cumpliendo lo acordado con Pablo Escobar de asesinar a todos los magistrados de la Sala Penal y de la Sala Constitucional. Sí. Doctor Pinilla, sobre esas actas que le hablo del Consejo de Ministros, hay un capítulo también que recuerdo del informe que dice cómo el Estado, y esto es algo que se ha hablado durante los años, tuvo la intención expresa de censurar lo que allí pasaba, dejar de informar a la gente lo que se estaba viviendo en medio de la toma del Palacio de Justicia. ¿Esto es cierto? ¿El Estado sí tuvo toda la intención? Eso es cierto. Primero, la ministra Noemí Sanín impuso una censura de prensa obligando a los medios nacionales a salirse de la transmisión de esa hecatombe y pasaron un partido de fútbol, empezaron a transmitir un partido de fútbol que creo que era entre Millonarios y el Unión Magdalena. Eso es completamente cierto y fue una censura de prensa impuesta por la ministra de Comunicaciones, Noemí Sanín. Y se trató de ocultar la verdad después por muchos medios, de tergiversarla. Lo que se hizo en la Comisión de la Verdad fue un intento de aproximarse a la realidad de lo que aconteció, porque ni el M-19 ni los integrantes del Estado y miembros de la fuerza pública que tuvieron algo que ver en ese crimen horrendo múltiple iban a propiciar que se conociera la verdad. Claro. Y a partir de ahí entonces la construcción de varios relatos. Magistrado Pinilla, le agradecemos mucho estos minutos aquí en Noticias Caracol en vivo. Vamos, por supuesto, a seguir reconstruyendo este homenaje a las víctimas 40 años después de este holocausto allí en el Palacio de Justicia.